Bien, siendo hoy 27 de mayo, vamos a dar inicio a nuestra clase de Ciencias Naturales y la unidad 5 corresponde a la misión geodésica francesa en América. Nuestra pregunta a responder es: represente la ley gravitatoria en base a la primera ley de Kepler. Interviene Astudillo, Avilés, Cano, Chacha, Chalco, Profe, Cordero. la primera ley también es conocida como la ley de las órbitas. ¿Esa en qué teoría? ¿Ley gravitatoria de Newton o Profe, en la concepción de Kepler? la En la ley, concepción de Kepler. la concesión de Kepler, pero Isaac Newton fue el que creó la ley gravitatoria. La ley de Kepler dice que la forma gravitatoria es por lo que los planetas están bajo presión, por eso se mantienen en una órbita exacta, en anillos. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente imagen. ¿Y cuál es la relación entre la primera ley de Newton y la primera ley de Kepler? Ya, las relaciones también son de que Isaac Newton se basó en la ley de Kepler, por lo cual las órbitas pueden estar relacionadas con la gravedad, ya que la gravedad es lo que nos permite, por ejemplo, la Luna hay diferente gravedad que la Tierra, entonces puede así De formarse las Newton, órbitas. al formular él su primera ley de la inercia, quiere decir que un cuerpo va a estar en movimiento siempre que no exista otra fuerza adicional que lo perturbe. O puede estar en reposo sin moverse mientras una fuerza externa no lo perturbe. Esa sería ley de la inercia. Por ejemplo, si arrojamos un objeto al piso, este objeto va a caer de forma perpendicular, recta, y en caída libre. Pero si existiera una mano que lo golpee a este objeto en su trayectoria, cambiaría de movimiento. Lo que ocurre con la conexión entre la primera ley de la inercia y la primera ley de Kepler tiene que ver mucho con el movimiento. Para que esto se suscite, pues la interacción efectiva está dada por la fuerza gravitatoria. Entonces, nuestra siguiente pregunta será: ¿qué representa la ley gravitatoria en base a la tercera ley de Kepler? Para ello intervienen Cordero, León, Espinosa, Guamán, Guzmán, León, Gibipuma, Mejía, Muñoz. En la tercera ley, la relación de los cuadrados de los periodos de la revolución, la T era considerado como tiempo dividido por el cuadrado de las distancias de R, que su significado es rapidez. Es una constante decir que tiempo al cuadrado sobre eh, rapidez al cubo se cumplen para cualquier planeta del sistema solar. ¿Cuál es la relación que se Si establece entre la tercera ley de Kepler y la tercera ley de Newton? Sería que los dos que dedujeron solo la interacción gravitatoria, pero no pudieron establecer un valor cuantitativamente mayor. Entonces solo dedujeron un valor que debería ser muy pequeño. Muy bien. La interacción que se está estableciendo entre estas dos leyes es la siguiente. Ustedes han mencionado sobre la velocidad angular, sobre el tiempo, sobre el radio que permite alcanzar un planeta. Esta consonancia hace creer
que mientras un planeta se aleja, va a ser más lento su movimiento. Mientras si un planeta se acerca al Sol, va a ser más rápido su movimiento. Entonces, ¿qué está pasando allí? Hay una acción y hay una reacción. Newton, para completar su estudio del movimiento de los planetas, sus leyes de movimiento con una descripción específica de la fuerza de gravedad, conociendo el comportamiento básico de los planetas a partir de las leyes de Kepler, Newton pudo determinar una ley de fuerzas apropiadas, la ley de la gravitación universal. F es la fuerza gravitacional. M y M minúsculas son las masas de los dos objetos, mientras que la R es la separación entre los dos objetos y la G es la constante de gravitación universal. ¿Qué es lo que ocurre con la constante de Cavendish? Se ha propuesto, dos esferas de cobre tienen 1500 kilogramos y se encuentran a una distancia de 3 metros entre sí. Calcule la fuerza de atracción en base a la constante de Cavendish. Primero hay que tener en cuenta que la ley de gravitación universal de Newton está desarrollada en base a la primera y tercera ley de Kepler, por lo cual la ley sigue la siguiente forma. F es igual a G M1 por M2 sobre R al cuadrado, donde M1 y M2 son las masas de los cuerpos 1 y 2, R es la distancia entre los centros de masa de los cuerpos 1 y 2 y G es la constante de gravitación universal. También hay que tener en cuenta que la constante de gravitación G también es llamada constante de Cavendish. La primera medición fiable de G fue hecha por Henry Cavendish en el año 1798. El valor de G es 6,67 por 10 a la menos 1 N por M al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Entonces, para desarrollar este problema, se tiene que primeramente tomar los datos de la masa 1, masa 2 y R. Masa 1 sería 1000 kilogramos, masa 2, 500 kilogramos y R, que sería la distancia 3 metros. La fórmula que se llegaría a utilizar es reunir las dos fórmulas, la de Cavendish y también para la fuerza. Entonces quedaría F es igual a 6,67 por 10 a la menos 1 sobre nm al cuadrado sobre kilogramos. Y eso a su vez multiplicado por 1000 kilogramos y también multiplicado por 500 kilogramos dividido para 3m al cuadrado. Resolviendo esto nos da un total de 37.057,5 nm al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado multiplicado por kilogramo al cuadrado y m al cuadrado. Y simplificando todos estos datos nos daría 37.055,5. Bien, la complicación no es nada difícil aquí. Lo único que había que hacer es establecer cuánto vale la constante de Cavendish. Y la constante de Cavendish, tenemos en pantalla, equivale a 6,67 por 10, ¿sí? Elevado a la menos 1. Luego de ahí se van a multiplicar la masa 1, que vale 1000 kilogramos, por la masa 2, que vale 500 kilogramos, dividido para la distancia al cuadrado. La distancia dice que es de 3 metros. Entonces, 3 metros al cuadrado va a ser 3 por 3, 9. Al final tendremos esta formalización. F es igual a 6,67 por 10. Esto, hasta este 10, corresponde la fórmula de Cavendish. Esto de aquí es una constante, no varía. Lo que sí va a variar son las masas que se tenga y la distancia que se encuentre. Acá vendrá, a partir de esta primera moción, vamos a multiplicar la primera masa. Acá pudimos haber tenido 5 kilogramos y acá pudimos haber tenido por 2 kilogramos. Toda esta primera fase se va a multiplicar. Y luego
se va a dividir para el cuadrado de esa distancia. Si tuviéramos 2 al cuadrado, sería 4. Si tuviéramos 9 al cuadrado, sería 81. ¿Sí? Y de ahí que nos dé un resultado final. Realmente, Cavendish quería saber cuánto pesaba la Tierra. Y para ello necesitaba establecer fórmulas matemáticas. Llegó a la deducción a través de mirar dos esferas, llegó a esta deducción de que esa interacción entre los cuerpos celestes debería arrojar una fuerza que los atrayera y ese valor fue establecido como 6.67 por 10. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es el valor de la aceleración. Luego sí se formulará que la fuerza gravitatoria no puede ser 6.67 por 10, sino 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Cavendish, se podría decir, él dio el primer paso para formular el cálculo matemático de la fuerza gravitatoria. Aquí tenemos un pequeño experimento de Cavendish y él puede ver cómo interactúan dos esferas a X distancia y cuál será la fuerza que intervenga. Para ello entonces el cálculo matemático de él será de 6.67 por 10. Con toda la teoría del universo y esos cálculos matemáticos, ¿cómo fue posible medir en América del Sur la curvatura de la Tierra? Interviene Quispe, Rodas, Sinchi-Guamán, Sinchi-Suki, Tenecela, Tenesaca, Toapante, Vintimilla, Shuni. Se llevó a cabo con el propósito de medir la redondez de la Tierra y medir la longitud de 1 grado de latitud en el Ecuador. Hasta allá. Se dedicaron a medir el arco de la curvatura de la Tierra tomando mediciones en Quito y al sur de la ciudad llamada Cuenca. Estas mediciones permitieron la primera precisa determinación del tamaño de la Tierra. Completaron las mediciones en el año 1739. Sin embargo, la expedición al polo ya había determinado que la Tierra era ovalada.